Hoy quiero compartir con ustedes, quiero tomar una historia y compartir con ustedes acerca de un personaje que sé que muy poca gente ha escuchado. Es un personaje en la Biblia que se llama Obed Edom. Y sé que esta historia nos va a confrontar a todos. Y cuando me refiero a confrontar, me refiero a que vamos a ser confrontados posiblemente en nuestro ego, en nuestro yo, en nuestro orgullo y pues también a veces en nuestro egoísmo. Si yo preguntara a ustedes que están aquí en este auditorio, que levantara la mano quiénes de ustedes tienen a Cristo en su corazón, pues yo estoy seguro que prácticamente la mayoría de ustedes tendría que levantar la mano. Amén. Ahora, si todos los que levanten la mano porque tienen Cristo, si yo les dijera, si alguien pudiera revisar tu vida de los últimos 6 meses, y esa persona que está revisando tu vida, imagínate tu vida, tienes Cristo en tu corazón y de pronto alguien va a revisar tu vida por lo que tú hiciste y viviste en los últimos 6 meses. La pregunta sería, ¿esa persona crees que encontraría en tu vida en esos 6 meses evidencias visibles del Cristo que habita en tu corazón? La pregunta es, ¿esa persona encontraría evidencias? ¿Encontraría algunas evidencias o no encontraría ninguna evidencia? Si alguien pudiera comparar tu vida, comparar tu familia, tu matrimonio, tu trabajo, por ejemplo, con la vida de alguien que no conoce de Dios. O sea, comparar tu vida comparándola con alguien que no conoce de Dios. Imagínate eso. La pregunta es, ¿habría diferencia o no habría diferencias? ¿Habría algunas diferencias o habría muchas diferencias? Piensa en algo. Si alguien te conoce por primera vez, nunca te ha visto, y te conoce por primera vez, ¿crees tú que por tu manera de ser, esa persona, solo de verte la primera vez, se daría cuenta que tú eres cristiano? Yo no lo sé. Hoy voy a hablar de un tema que cuando uno se descuida, se puede volver un peligro en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Hoy voy a hablar de algo que se llama familiaridad. Di conmigo, familiaridad. ¿Qué significa familiaridad? Familiaridad es dejar de asombrarte por algo que tiene que transformarte. Familiaridad es reducir lo sagrado a algo y llevarlo a algo que sea común y corriente. En otras palabras, familiaridad es tener a Cristo, pero vivir como si no lo tuvieras. Amén. Familiaridad es como decir que yo soy cristiano, pero termino viviendo exactamente como vive todo aquel que no tiene Cristo. Ahora escúchenme. Cuando nos acostumbramos a aquello que es sagrado, lo primero que perdemos se llama asombro. Dejamos de ser asombrados por lo que es
sagrado. Dejamos de asombrarnos, perdemos el asombro, pero también perdemos la reverencia. Y perdiendo el asombro, perdiendo la reverencia, perdemos también la conciencia de lo que traemos en el interior. Escuchen, hay miles de creyentes que tienen a Cristo habitando en su corazón, cristianos que tú y yo conocemos, pero que viven como si no lo tuvieran. Amén. Nombres, hay un montón. Ahora, no se trata de venir a condenar a alguien. Eso es algo que tú tienes que tomar para ti. Ahora, quiero darles un contexto. Segunda de Samuel, capítulo 6. Déjenme. Dice, verso 1. Volvió David a reunir a todos los escogidos de Israel. 30,000. Y se levantó David y partió de Balá, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios. Escuchen, el tema es el arca. David lo que quería era llevar el arca a Jerusalén. Ahora, el arca del pacto era el cofre, un cofre sagrado que representaba que la presencia de ¿quién? Pero había un problema. Dios había dado una instrucción para decir cómo tenían que llevarse el arca. Y David no siguió las instrucciones de Dios. Y entonces, en lugar de que los levitas cargaran el arca y la tenían que cargar sobre sus hombros, la pusieron en un carro que era jalado por bueyes. Y dice el verso 6 que cuando llegaron a la era de Nacón, un personaje llamado Usa dice que el arca se la dio y Usa extiende su mano para detener el arca de Dios y dice que la sostuvo porque dice que los bueyes tropezaban. Y dice que entonces ahí el furor de Jehová, dice, se encendió contra Usa y dice que Dios lo hiere ahí por aquella temeridad, por haber tocado el arca, y dice que cayó ahí muerto junto al arca. Usa murió. Y murió porque trató de detener el arca que se iba a caer. ¿Y de qué murió? Por tocar el arca. Y la palabra dice que entonces David quedó aterrorizado. Dice el verso 9, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová entonces? Y dice que David tomó una decisión. Porque David dijo, bueno, tenía que llevar yo el arca, no obedecí, hice lo que Dios no me dijo, pero como diciendo, ¿ahora qué hago con el arca? Dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y entonces David dice, la hizo llevar David a casa de Obed Edom. Y aquí es donde aparece nuestro personaje. De pronto el arca llega a Obed Edom, este hombre, entendiendo que Obed Edom nunca pidió el arca, pero el arca llegó. Obed Edom nunca se puso a orar, Señor, mándame tu presencia, pero llegó el arca. No organizó un ayuno para que el arca llegara a su casa, pero el arca llegó a él. Y aquí hay una lección. Nosotros no tenemos que buscar a Cristo por una razón. Porque Cristo está en nosotros. Dice Colosenses 1:27, Cristo en nosotros, esperanza
de gloria. Todos los religiosos te van a decir, tienes que buscar a Dios. Tienes que buscar más a Dios. En el reino es diferente. En el reino es, Cristo está en nosotros. Obed Edom recibió un arca que él no pidió, que él no buscó. Esto es, lo recibe por gracia. Él no recibió el arca por un mérito. No recibió el arca porque fuera más santo que otros. No recibió el arca porque ayunó más que otros. Simplemente por gracia. Y no pierdan de vista que la gracia no es algo, la gracia no es una cosa, la gracia es alguien. Se llama Jesucristo. Esa es la gracia. Cristo en nosotros. Es un poco como cuando queremos entender la frase que dice, tenemos que orar porque en la oración hay poder. ¿Cuántos creen que en la oración hay poder? Pues no. Hay poder en Dios cuando oramos. Pero la oración, ¿qué puede tener de poder? Todo el poder es en Él. Entonces, claro que hay poder cuando oramos, pero siempre estamos hablando que la oración es la que tiene poder. No, hay poder cuando oramos. ¿Por qué? Porque se manifiesta el poder de Dios. Es lo mismo con el buscar. Hay que buscar más a Dios. No, lo que hay que hacer no es buscar. Pablo no oraba, Señor, que encuentren a Dios, que encuentren a Cristo. Él decía que lo entiendan. Él oraba por entender, por entendimiento. Entonces tú ya no tienes un tema de buscar. No buscas porque ya lo tienes y eso que ya aportas. Ahora lo que tienes que hacer es que se manifieste eso que tú ya tienes, se vea en tu vida. Ese es el reto. Si ustedes observan lo que otros creyentes a lo mejor predican, se van a dar cuenta que muchos de ellos siguen en esa búsqueda, buscando lo que ya tienen y están distraídos, buscando algo que tendrían que manifestar más que buscar. Y siguen orando por asuntos que ya fueron resueltos en Cristo. Ahora, quiero que vean algo que la Biblia no dice, por lo menos no lo dice tan obvio, pero que ahí está. Antes de que el arca llegara a la casa de Obed-Edom, escuchen, ese arca ya había estado en otra casa. Primera de Samuel capítulo 7 dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab. ¿En casa de quién? Abinadab, en el collado. Y aconteció que desde el día que quedó el arca de Kiriat pasaron muchos años, 20 años. Escuchen, el arca estuvo en casa de Abinadab, di conmigo, 20 años. 20 años. ¿Saben cuántas bendiciones registra la Biblia de esos 20 años que estuvo en su casa? 0 bendiciones. Ni una sola bendición. Nada. 20 años con la presencia, 20 años con el arca y ninguna bendición de manera visible. Pero vean lo que pasa con Obed-Edom, dice el verso 11.
Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom 3 meses. Di conmigo, 3 meses. A ver, en un lugar estuvo 20 años. Manifestación de bendición, 0. En el otro lugar estuvo 3 meses. Y dice, y bendijo Jehová a Obed-Edom y bendijo a toda su casa. En 3 meses. Y la bendición dice que fue tan evidente, dice que llegó a oídos del rey. Y dice en el verso 12, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. O sea, alguien tuvo 20 años esa presencia, esa arca, y no pasó nada. Pero alguien la tuvo solo 3 meses y todo lo que él vivió, todo lo que él recibió, llegó hasta oídos del rey. Le dijeron, rey, algo pasó. En 3 meses todo cambió. Entonces, hay un contraste. Abinadab, 20 años con el arca, 0 bendiciones. ¿Pero qué creen? ¿Se acuerdan que Usa trató de detener el arca? Era su hijo. Y se murió. O sea, no nada más no había bendiciones, perdió un hijo. Obed-Edom, 3 meses con el arca. Bendición inmediata, bendición visible. Toda su casa prosperando. No algunas cosas, todo prosperó. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos personajes? Di conmigo, familiaridad. Y ese es el peligro de la familiaridad. Abinadab se acostumbró a ver 20 años. El arca, me imagino que la primera semana pasaba junto al arca y por lo menos hacía la cruz o algo así. Pero al tiempo, ya pasaba, se me hizo tarde, ya ni a Dios le decía. Se acostumbró. 20 años pasando por un lado del arca, 20 años en una rutina y el arca ignorada, 20 años viendo lo sagrado como algo común, 20 años viviendo con la presencia como si fuera un mueble. Estamos hablando de la presencia de Dios como un mueble, como algo que adornaba su casa. ¿Qué sucede cuando nos acostumbramos a lo sagrado? Perdemos el asombro. Dejamos de asombrarnos. Empezamos a perder la reverencia. Y cuando perdemos lo sagrado, el asombro a lo sagrado, cuando perdemos el asombro, empezamos a perder la conciencia de lo que portamos. Por eso Usa, el hijo de Abinadab, dice que extendió su mano. ¿Y por qué lo hizo? Porque vio al arca como un mueble que se iba a caer. Y por eso Dios le quita la vida. Era una deshonra. Lo trató como si fuera un mueble más. Ese es el problema de caer en la familiaridad. Hay creyentes que tienen a Cristo. Cristo habita en su corazón. Decimos, tenemos todo en Cristo. Estamos plenos, estamos llenos.
pero viven como Abinadab, acostumbrados, religiosos. No hay una bendición visible, al revés. Vienen a la iglesia, bueno, iba a decir cada domingo, a veces vienen, leen su Biblia a veces, oran de vez en cuando, y claro, no hay una manifestación, no hay algo visible. ¿Sabes qué es lo que no hay? Un fruto. Miren, como humanos podemos mostrar frutos. Por ejemplo, si soy bondadoso, puedo mostrar un fruto de bondad, pero es humano. ¿Y saben de qué sirve mi fruto humano? De nada. Fuimos llamados a manifestar el buen fruto. ¿Cuál es el buen fruto? El único que es bueno es Dios. Entonces el buen fruto es una manifestación de Cristo a través de tu vida. Ese es buen fruto. Y eso es lo que impacta una generación. No tu bondad, no tu amabilidad. Ayuda, claro que ayuda. Pero hablamos del buen fruto, es que la gente vea en tu vida a Cristo a través del fruto. Ahora, ¿por qué no hay ese fruto? Porque se acostumbran a vivir y a normalizar su presencia y normalizan una presencia que tendría que transformarlos. Escucha, es imposible no tener transformación si tenemos Cristo en nuestro corazón. Siempre tiene que haber una transformación. Si no hay transformación, es que hay una ignorancia, es que a veces hay hasta un desprecio, es que a veces no valoramos lo que portamos. Y hemos terminado de convertir a Cristo en algo religioso. Convertir nuestra vida en Cristo como en una rutina. Convertir nuestra vida en Cristo como en una costumbre. Y saben que la bendición no fluye en los ámbitos donde se normaliza lo sagrado. La bendición no se manifiesta en donde termina siendo poco valorada esa presencia. Pero Obed-Edom fue distinto. Cuando le trajeron el arca, después de que Usa acababa de morir, después de que David la rechazó por miedo, le llevan el arca a Obed-Edom. ¿Y saben qué dijo él? Yo la recibo. Él no tuvo miedo, David sí. Él dijo, Señor, yo recibo. Entonces, ¿qué fue lo que vio Obed-Edom? No vio un peligro, vio la gracia. A veces tenemos que pedirle a Dios, Señor, muéstrame de verdad tu gracia. Porque a veces la vemos en un concepto, pero no la vemos en un corazón. Obed-Edom nunca vio un castigo, vio una oportunidad. Y la recibe, dice que con reverencia, porque él trató en esos 3 meses con respeto y la trató como algo sagrado. Tú sabes lo que es algo sagrado. Sagrado es que no lo puedes pisotear. Cristo es algo sagrado para nosotros. No podemos pisotear y por eso tenemos que estar comprometidos con mostrar a Cristo y no mostrar lo que somos nosotros. Obed-Edom recibe con gratitud. Él sabía que no la merecía
Y es que así es la gracia. Sabemos que no la merecíamos, pero tenemos la gracia. Y además dice que la recibe por fe. Porque él sabía que confiaba en Dios, sabiendo que él, al tener esa arca, sabía que toda su casa iba a ser prosperada. Y así fue. Él confió. Él confió en Dios. ¿Y saben qué sucede? Cuando tú confías, la bendición fluye. La bendición fluye. Yo les platicaba ayer, este proyecto de ir a Cuba no lo tenía ni en mis más remotas ideas. Y de un momento para otro me encuentro yo en La Habana. Ni lo busqué, ni lo pedí, pero ahí estaba. Y a veces así es Dios. Y hay un montón de cosas que tienen que sorprendernos cuando honramos su presencia. Cuando reconocemos lo que es santo y no cuando lo hacemos trivial, normal. Tengo a Cristo. ¿Y qué significa que tengas Cristo? ¿Qué significa que tengas Cristo? Si te enojas igual que si no lo tuvieras. Engañas igual como si no tuvieras Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Hace unos meses yo tuve un asunto porque alguien muy cercano a mí además, que no es de aquí, ni siquiera es de aquí, para que no digan quién, nombres. Pero mucha gente de mis amigos pastores me dijo, ¿qué vas a hacer, pastor, con ese asunto? ¿Cómo lo vas a resolver? Le digo, bueno, es que hay dos maneras. En el plano humano, ando buscando un poste alto para colgar a esa persona. Pero en el plano espiritual, voy a tener que ponerme como tapete. Porque el que se humilla a Dios, lo exalta. Y entonces no voy a ir a hablar con esa persona para defender mis derechos. Voy a hablar con esa persona para ver en qué le puedo ayudar. Y créeme que la carne es carne. Porque así que digas, ay, es que era mi máximo deseo. No, mi máximo deseo era otro. Pero si tenemos Cristo, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y alguien que no conoce a Dios? Y ya no me meto en el ámbito de las parejas para no quemar lo que voy a enseñar. Pero ¿en qué somos diferentes a los matrimonios que no conocen a Dios? 3 meses, una casa transformada. 3 meses el rey sabe que algo sucede en esa casa, porque en 3 meses todo cambió. Todo cambió, no algo cambió, cambió todo. ¿Por qué? Porque Obed-edom entendió que Abinadab nunca pudo entender algo. No solo se trataba de tener, ya lo tenían los dos. Se trataba de honrar. Entonces, Cristo en nosotros no solo es estar conscientes de que lo tenemos, cómo honramos esa presencia, cómo honramos y glorificamos su nombre. Y no quiero que me veas con una óptica religiosa. No es
no es una óptica religiosa lo que tenemos. Darle honor al que todo el honor es para Él. Para que se manifieste Cristo, y así lo aprendí, es necesario honrar su presencia. ¿Quieres que se manifieste Cristo en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, en tu economía, en lo que tú me digas? Honra su presencia. Hónrala. Cuando hay honra, va a haber una manifestación. No hay duda. En el antiguo pacto, el acta, ya saben, el arca representaba el pacto, representaba la presencia de Dios. Se trataba de un objeto externo. Algunos la tenían, otros no la tenían, era portátil, era limitada, era temporal. Pero en el nuevo pacto todo eso cambió. Porque en el nuevo pacto, escucha lo que te voy a decir. Qué bárbaros. En el nuevo pacto tú eres el arca. ¿Qué más puedo decir si tú eres el arca? Ahora, ¿qué honor le das a eso? Yo quiero ver cuando estés discutiendo con alguien, que Dios te recuerde en ese momento, hey, ¿te acuerdas que tú eres el arca que lleva mi presencia? A veces me ha tocado, sobre todo en un restaurante, que a lo mejor no te dan un buen servicio y que te agarran en tus momentos así críticos, con la menopausia aquí a nivel alto, y de pronto te hace enojar la señorita y te acuerdas y dices, no, pero espérate, no voy a hacer que un día vaya a la congre y diga, ese es el que me gritoneó. No se puede. Tenemos que honrar que somos el arca. Ahora la pregunta, ¿eres el arca? Sí, por gracia. No la buscaste, no lo pediste, Dios te lo dio. Dice 1 Corintios, ¿ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Dice, pero tenemos ese tesoro. Somos vasos, amén. Y adentro del vaso, ¿qué hay? Un tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Cristo en nosotros. Y aquí vuelve de nuevo Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, Cristo habita en ti. Amén. Cristo no está cerca de ti, Cristo no está encima de ti, Cristo no está alrededor de ti, Cristo está adentro de ti. Porque tú eres el arca. Y sabes, el arca era sagrada, era santa. ¿Qué es santo? Algo apartado exclusivamente para Dios. Somos portadores de su presencia. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Cristo en mí es la identidad que yo tengo. Él es mi identidad, Él es mi realidad. Ahora la pregunta es,
¿Qué queremos ser? ¿Como el que tuvo el arca 20 años y no pasó nada? ¿O el que tuvo el arca en 3 meses y Dios prosperó todos sus caminos? No dependía de la persona, dependía de la actitud que la persona tuvo para con la presencia. Escuchen, miren, no, esto lo iba a decir, pero luego se me ofenden. Miren, piensa en algo. Si la gente te ve y sin que tú abras la boca, ve a Cristo en tu vida, la gente va a identificar que tú eres un hijo de Dios, ¿sí o no? Y la gente que ve que tú eres un hijo de Dios, si Él se dio cuenta es porque vio algo especial en ti, ¿sí o no? Y mucha gente te está buscando porque vieron algo especial. No hay mejor evangelismo, no hay mejor evangelismo que el que se transmite de mi vida hacia alguien más. O sea, de la gente que me conoce, puede venir alguien más o puede alguien jamás nunca volver o nunca ser, o sea, alguien que conozca a alguien y diga, eso es ser cristiano, ay Dios, qué bueno que no soy cristiano. O al revés, decir, wow, yo quiero ser como Tete. ¿Qué necesito hacer? Ven a Cristo. Ese es el mejor testimonio. Y entonces yo digo, cada silla vacía tiene que ver con un testimonio. Entonces, pues faltan testimonios. Y es el punto a donde Dios nos quiere llevar. No es que hagamos un evento en la plaza, en el centro, y eso lo hemos hecho, lo hicimos por muchos años, y yo fui de los que llevó tortas a los hospitales, y todas esas son obras buenas y ayudan, pero eso no produce evangelismo para hacer más grande una congregación. ¿Ayuda mucho? Claro que ayuda mucho. Pero el evangelismo que le da crecimiento a una iglesia es el que es personal. Porque la gente ve lo que tú portas. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. La pregunta es, ¿hay alguna diferencia entre nosotros con alguien que no conoce a Dios? Si es lo mismo, algo está mal. Si somos iguales, y no por hacer menos a nadie, pero no puedes quitar el dedo del renglón de decir, es que Cristo vive en mí. Dice que la palabra dice que Dios hizo todo por Él y para Él. Y todo lo que es Cristo, sus promesas eternas están en nosotros. En Él es, fíjate, Cristo no te da paz, Él es la paz. Si tú tienes Cristo, tú tienes paz. Si tú tienes Cristo, tienes sabiduría. Si tú tienes Cristo, eres bendecido. Si tú tienes Cristo, eres pleno, eres lleno. Pero ¿cómo vivimos? Como si la presencia, deshonrándola. ¿Y cómo la deshonramos? Pues con tristeza, con amarguras, con quejas, con depresión. Es que ando deprimido, pastor. ¿Cómo alguien se puede deprimir si está en Cristo? Y si está deprimido es que no ha podido alcanzar a valorar lo que es Cristo en su vida.
Así lo veo yo. ¿Qué necesitamos? Tener más conciencia. Nos terminamos acostumbrando a ver el arca todos los días. Y nos sentimos cristianos como un título nada más. Hey, yo soy cristiano. ¿Y qué quiere decir que seas cristiano? ¿Y eso qué significa? ¿Te dan descuento en Walmart o qué? Pues sí. Cuando hay asombro, hay honor. Cuando hay honor, hay reverencia. Y cuando hay esas tres cosas, te aseguro que va a haber evidencia. Hay que darle el lugar a Cristo que se merece, no cualquier lugar. Es como cuando la gente viene y se congrega y a veces te quieren justificar, ay, perdón, es que no he venido por eso. Pues ni para qué me dices, pues bienvenido, bienvenida, pero no es para justificarnos, es para valorar, no solo que vengas el domingo. Ser cristiano no es un tema de un domingo, es el tema de los lunes, los martes, los miércoles, de todos los días. Es cómo vivimos. Cuánto honor le damos a lo que somos. Y claro que debe haber un compromiso, debe haber una responsabilidad. Ese versículo que todo el mundo dice, que busquemos primero el reino, ¿y qué dice? Todo lo demás, ¿qué dice? Viene por añadidura. Pero eso fue antes de la cruz. El reino no hay que buscarlo. Dijo Jesús, el reino ya está aquí entre vosotros. Entonces ya no es un tema de buscar, es un tema de reconocer, es un tema de valorar, es un tema de honor. ¿Qué honor le damos a ese reino que portamos? ¿Qué honor le damos hasta, miren, el servicio? Es que sirvo a Dios. A ver, me voy a sentar. ¿En qué le puede servir a Dios? A ver, piensa en algo. Dios hizo el universo. Y tú vienes y me dices que le vas a servir a Dios. ¿De qué le vas a servir? ¿Sabes de qué? De nada. El servir a Dios es tu beneficio, no es el beneficio de Dios, porque tú en el ejercicio de la labor que tú hagas es a donde Dios te va a estar ministrando a ti, no tú ministrando a Dios. Es Dios ministrándote mientras tú sirves. Pero a veces pensamos que es al revés. Estoy ministrando el corazón de Dios. Dios es como el propósito. Señor, revélame cuál es mi propósito. Está bien fácil, no tienes ninguno. Es que ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Ninguno. ¿Cómo entonces qué propósito voy a vivir? Ah, eso es diferente. Hay un solo propósito y es el de Dios. ¿Cuál debe ser tu propósito? El de Dios. Pero queremos meter a Dios en nuestros planes, en nuestro propósito. Dios, te voy a dar oportunidad. Mira, hoy amanecí de buenas. Te voy a meter a mi propósito. A decir, no, hombre, de veras. Sí, no. Eres maravilloso, qué bárbaro. Eso no sirve.
El propósito es de Dios. Y el propósito es que tú camines en su propósito. Propósito es lo mismo que voluntad. Tú no vas a hacer que Dios camine en tu voluntad, pero a ti te conviene caminar en la voluntad de Él. Y esa es la diferencia. Amén. ¿Qué hay que hacer? Valorar, reconocer lo que ya somos, lo que portamos, darle honor. No estamos hablando de cualquier cosa. Y todo lo que hagamos en ese enfoque va a trascender a todas nuestras generaciones. Yo hoy veo primero a mis hijos, pero también estoy viendo a mis nietos. Y mis nietos van a tener hijos y van a ser generaciones que conozcan de Dios. Eso es la bendición. Ya si uno tiene dinero o no, ese es otro tema. Pero la bendición, qué bendición más grande que mis hijos estén seguros en Cristo, que estén guardados en Él. Dios en nosotros, esperanza de gloria. Amén. Vamos a orar. Pónganse de pie. Fíjense algo que no mencioné. Obed-Edom tuvo 62 descendientes. Escucha, los 62, dice la Escritura, varones fuertes. Y todos, dice, fueron siervos fieles a Dios. Ahí es a donde te hablo, que está segura una generación cuando hay fidelidad. Este es un legado generacional. Oramos, Dios, que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados, Dios, para que podamos entender de verdad lo que es Cristo en nosotros, lo que es Cristo en nuestra vida, y que podamos honrar su presencia, Dios. Primero reconociendo nosotros lo que es sagrado, Dios, y que honremos, Señor, al Rey. Gracias, gracias, Dios, porque yo sé que honrando tu presencia, Señor, se manifiesta tu bendición, Padre. Gracias, Señor, porque nos haces entendidos de estos tiempos. En el nombre de Jesús. Amén.